Y la oración es algo importante que tiene que tener cada una de las personas, mucho más nosotros que somos cristianos. Se podría decir que la oración es un pilar fundamental en la vida de nosotros, porque es la manera en que nosotros podemos conversar con nuestro Padre Dios. No necesitamos nosotros de un manual para poder pedirle al Señor o una oración repetitiva para poder a Él pedirle algo. La palabra de Dios dice que Él está al alcance de una oración sincera y que cuando nosotros llegamos hasta la presencia de Dios, y mucho más cuando estamos pasando por alguna necesidad, es cuando nuestro corazón se abre mucho más delante de la presencia de Dios y es cuando nuestro corazón siente más que estamos más cerca de Él. Y aunque a veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha, y aunque a veces tenemos todas las puertas cerradas y decimos esto ya no va a dar, esto no se va a lograr, esto no se va a poder dar, pero Dios siempre está delante de nosotros y con nosotros para demostrar que Él siempre va por delante de nosotros. Por medio de la oración nosotros vamos a fortalecer nuestra fe. Si nosotros oramos, fortalecemos nuestra fe, porque esto es como una conversación diaria con una persona amada. ¿Qué pasa cuando usted se encuentra en una relación y no conversa con su esposo, con su esposa, con su novio, con su novia? La relación comienza a menguar, porque a lo mejor no hay ese punto esencial para lo que nosotros estamos conversando. Así mismo tiene que ser para nuestro Padre Celestial. Nosotros estamos enamorados de Él y cada día tenemos que conversar con Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió este pasaje, él exhortaba a los creyentes a desarrollar una vida de oración constante, vigilante y agradecida. La carta de Colosenses fue escrita alrededor del año 60 al 62 después de Cristo y justamente fue escrita cuando Pablo se encontraba en prisión en Roma. Cuando yo estudiaba esto en MIPA, yo decía, bueno, él estaba dando ánimo a las personas que estaban libres fuera, mientras él se encontraba en una situación precaria. Él se encontraba, imagino yo, que estaba encarcelado y quizás de una manera injusta, quizás por muchas cosas, por servir a un Dios que en ese entonces era tachado por malo. Sin embargo, él tuvo todo eso de poder dar esa palabra de ánimo a las personas que se encontraban afuera. Imagínense estar usted en una circunstancia difícil y usted tener la valentía y ponerse la camisa de coraje de estar dando palabras de ánimo a otras personas cuando usted prácticamente se siente derrumbado. A veces como que lo notamos como un poco contradictorio y decimos, Señor, ¿pero por qué? Yo estoy aquí conversando con alguien y diciendo, no, tú tienes que salir adelante, mira que Dios abre puertas, cuando tú piensas que en tu vida no se abren las puertas. No sé cuántas veces les ha pasado eso, porque a mí sí me ha pasado. Y yo de repente estoy sentada y estoy aconsejando a alguien, estoy aconsejando a una persona y de repente me doy cuenta que yo estoy pasando por una situación en la cual yo no he visto la puerta que se ha abierto. Pero sin embargo Dios quiere que tú seas ese instrumento de propósito para que puedas llegar a ayudar a otras personas. Y que a lo mejor tuviste que pasar por un proceso para así aprender. Porque por ahí dice que en la vida, si nosotros no cometemos un error, ¿cómo vamos a aprender? Incluso un psicólogo te dice, tú no puedes tener la vida de colores. Tienes que también tener una parte oscura para que de esos errores tú puedas aprender. Y el día de mañana tú te puedas levantar y puedas salir adelante y puedas ir a ayudar a otras personas que necesitan. A veces usted dice, ¿por qué estoy pasando por este propósito? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? Y no sabemos por qué Dios nos ha puesto un instrumento para que en un momento dado nosotros vayamos a ayudar a personas que se encuentran a nuestro alrededor. Amén. El propósito principal de la carta era fortalecer a los creyentes frente a falsas enseñanzas y afirmar la supremacía de Dios. En ese entonces, en el tiempo de que fue escrita esta carta, pues había muchos falsos creyentes y falsas doctrinas. Y Pablo estaba ahí aconsejando para que estas personas que estaban siguiendo la fe no se puedan ir a estas falsas doctrinas. Y seguía orando a pesar de su situación precaria que él estaba viviendo. A lo mejor él también menguó en la fe porque es humano. Y yo creo que en un momento dado, cualquier persona que tiene un problema, podemos llegar a un momento en que podemos menguar. Y que podemos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a ella? ¿Por qué no a él? ¿Por qué a mí? Pero si yo te sirvo, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo estoy allí, pero si yo estoy orando, ¿y por qué tienes que tocarme directamente a mí? Porque es cuando estamos más cerca de Dios. Yo he aprendido que cuando nosotros tenemos más pruebas es porque estamos más cerca de Dios. Y esto me ha enseñado prácticamente todo este recorrido de ser cristiano. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿por qué? Pero si yo te
Perseverar significa ser constante, significa tener dedicación. Cuando uno en la vida secular quiere llegar a un propósito, quiere llegar a una meta o tiene un objetivo, uno no mengua cuando uno tiene el deseo de hacer. Si usted tiene el deseo de tener una casa, usted no va a parar hasta tenerla. Si usted tiene el deseo de sacar una carrera universitaria, usted no va a parar, pero siempre y cuando usted tenga el deseo, esa perseverancia de poder llegar y tener un objetivo, y en un día de mañana decir, bueno, gracias Señor, porque gracias a la inteligencia que tú me has dado, yo he podido llegar a esta meta. Pero así mismo tiene que ser oración, tiene que ser con perseverancia. Esto quiere decir que todos los días nosotros tomar un tiempo para poder orar a Dios, para poder llegar delante del camino de Él y que Él nos escucha, hermano, Él nos escucha. Aunque a veces nosotros pensemos que no nos escucha, pero Él nos escucha. Y que todo lo que nosotros pedimos, Él siempre está presto para escuchar. Mucho más si su oración es pedida con un corazón contrito y humillado. Y se lo digo yo, porque ya me ha pasado. Entonces, cuando nosotros queremos pedirle algo a Dios, Dios está presto a escuchar a sus hijos. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Amén. Y es verdad, tenemos que estar orando en todo tiempo. Dice una palabra, un versículo que dice, orar al despertar, cuando caminamos, cuando nos acostamos, o sea que nuestra conexión, cuando vamos en el bus, cuando estamos en el trabajo, es todo el tiempo. Todo el tiempo estar conectado de Dios, porque esa es la manera que nosotros podemos estar más cerca de Él. En Romanos 12:12, una parte importante dice, constantes en oración. Si nosotros tenemos esa constancia de poder orar, de pedir a Dios, entonces vamos a ver que muchas puertas se van a abrir. Mientras yo preparaba este mensaje, que sinceramente no fue tanto tiempo que lo preparé, porque fueron muchas circunstancias, yo decía, Señor, constante en oración. Todos los días, cuando uno quiere tener algo, uno es constante, y esa constancia no debe de menguar. Así también como cuando cogemos para una vida secular, también tenemos que cogerlo para nuestra vida espiritual. Ser constante, todos los días poder orar. Ahora que estaba mi hermana hospitalizada, estábamos a la espera de un código. Y ustedes saben que ese código puede demorar un día, 3 meses, 6 meses. Y estábamos muy preocupados porque veíamos que no se abría puertas por ningún lado. Y aunque por ahí algunas personas comenzaron a mover sus influencias, pero no se abría nada. Y conversando con mi hija, que trabaja en UCI, ella me decía, el peor caso que pueda pasar mamá es que ella llegue hasta fin de semana sin comer, se pueda descompensar y se puede infartar. Y cuando ella decía esto, yo me preocupé mucho, estaba muy preocupada. Y veía que no se abrían puertas, y le decía a mi hija y a unas primas, le decían, pero trata ya, pero no se puede acá, pero no se puede. Estaba muy preocupada. Y le dije, Señor, yo no sé lo que tú vayas a hacer, pero tú vas a tener que obrar. Y ese día en que le salió el código, me acuerdo que yo estaba en sala de espera, y en ese momento que estaba allí, pues lo llaman a mi cuñado y le dicen, tienes que venir, porque salió el código. Y cuando dice salió el código, dice, tiene que irse a Babahoyo. Y nosotros los que estábamos ahí, no dijimos a Babahoyo, sino que yo me levanté y yo dije, gracias Señor, porque yo sé que tú vas a comenzar y estás comenzando a abrir puertas. Y cuando todo el mundo comenzó a moverse, porque estábamos pensando quién se va a Babahoyo y quién la va a acompañar y a quién vamos a mandar, yo estaba viendo ya mandar a Doménica a Babahoyo, decía, anda, acompaña a tu tía. O sea, estaba comenzando ya a buscar ya estrategias. Y mientras yo pensaba eso, llega la llamada que no, ya no era Babahoyo, era el hospital de Ceibos. Entonces, Dios tiene siempre el control y siempre Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Y aunque a veces nosotros pensamos que no es así, pero sí lo es. Y me pude dar cuenta una vez más que cuando todo está en el propósito de Dios, todo se va
alinear. Y que tú no tienes que mover ni un dedo, porque todo se da cuando es el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. La perseverancia en la oración demuestra la dependencia que tenemos nosotros con Dios. En el punto número 2 tenemos velar en oración. Cuando tú te dices vas a tener que velar o vas a tener que cuidar a una persona cuando está enferma, tú no te vas a ir a dormir, tú no te vas a ir a acostar, sino que tú vas a estar pendiente de lo que pueda pasar con dicha persona, ¿no es cierto? No vamos a dormir. Esto significa que tenemos que estar atentos, espiritualmente despiertos, con una conciencia y sensibilidad espiritual. Yo me acuerdo mucho cuando mi hermana Julia siempre ha pasado por estos casos de estar en hospitales, y cuando estábamos muchachas, ella también tuvo una recaída, y me acuerdo que me mandaron al hospital militar para que yo la cuide, y Hernández justamente que estaba con ella, conversaba con ella y le decía, ¿sí te acuerdas cuando yo te vine a cuidar? Y me decía ella, sí. Y le decía yo a mi hermana, Evelina, ¿qué pasó? Y me dijo ella, tú te acostaste en mi cama, te hiciste dueña de la cama. Entonces prácticamente yo no cumplí con eso de velar, porque lo que yo fue a buscar dormir, fui a buscar descansar, pero entonces no pude cumplir la parte que me habían encomendado mis padres para que yo pudiera cuidar. Así también pasa en oración. A veces Dios nos manda que nosotros oremos, pero a veces muchas distracciones que tenemos en la vida nos hace que nosotros no nos pongamos en el propósito que Dios tiene. De repente Dios te levanta a las 2 de la mañana y tú dices, ¿por qué todos los días me despierto a las 2 de la mañana? ¿Estará anémico? Pero no, es porque Dios quiere que tú ores. Pero nos ponemos en otras cosas viendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que velar en oración. En el momento que Dios quiera que nosotros estemos conectados, tenemos que hacerlo. En Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Prácticamente esta es nuestra arma de defensa, porque cuando el cristiano deja de orar, entonces por ahí dice un refrán, el diablo se lo devora, porque es hermana Rosita, ¿no? Si no ora, el diablo se lo devora. Y aunque suene un poco jocoso, de risa, pero es verdad. Si no ayuda, se lo desayuno. Pero bueno, todas estas cosas se dan. Si nosotros no estamos en conexión con Dios, entonces somos presa fácil para que el enemigo nos pueda acercar en tentación. Recuerden que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y él sabe las partes más sensibles de nosotros. Y él siempre va a buscar atacarte por la parte más sensible tuya. Nunca te va a atacar por tu fortaleza, te va a atacar por tu debilidad. Y si nosotros dejamos de orar, entonces prácticamente el enemigo nos va a buscar esa parte sensible y nos va a hacer que nosotros en un momento dado podamos hasta caer en pecado. Por eso que es necesario que nosotros estemos conectados y estar orando y velando sin cesar. Amén. Como punto número 3 dice, con acción de gracias. Bueno, cuando uno no ve una respuesta, usted dice, pero ¿cómo yo voy a estar agradecido si Dios no hace nada por mí? Pero nosotros debemos de agradecer antes de que sea el milagro. No sé a cuánto les ha pasado que tú estás en un problema y tú dices, gracias Señor por tal cosa. Gracias, gracias, gracias. Y todavía no se ha cumplido, pero tú ya estás agradeciendo. Y esto mueve más para que pueda llegar ese milagro a tu vida. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros que estar en circunstancias en que necesitamos que Dios esté con nosotros? Tenemos que tener esa confianza que en cada momento Él se encuentra con nosotros, que Él siempre está con nosotros y que Él nos va a ayudar, nos va a guardar, pero siempre dando gracias a Dios en todo tiempo. Dice la palabra en tiempos malos y en tiempos buenos, pero mucho más en tiempos malos. Porque cuando estamos en tiempos malos, nosotros queremos renegar, queremos molestarnos, nos ponemos molestos con Dios, no le queremos hablar a Dios porque decimos, ¿cómo tú no me ayudas a mí y ayudas a todo el mundo? Y tú dices que es real, pero sin embargo te estoy pidiendo algo y ya tengo años y años y años pidiendo y no veo que se ha cumplido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos por algo que no se ha cumplido y seguimos orando? Y seguimos orando.
que no está en nuestro tiempo. A veces nosotros, como humanos que somos, pedimos a Dios algo y queremos que Dios te lo cumpla así. Y tú dices, Señor, pero ya te pedí una semana y tú no me has cumplido. Señor, pero pasó un año y tú no me has cumplido. Señor, pasó un año, ya no te voy a orar porque tú no me escuchas. Yo he aprendido que todo se da en el tiempo de Dios. Y aunque a veces veamos que los milagros se cumplen en otras personas, que a lo mejor lo pidieron en menos tiempo que tú, y tú dices, bueno, ¿hasta cuántos años más tengo que esperar para que se cumpla en mí? Pero Dios tiene para cada uno un tiempo. Y ese tiempo no está en nosotros, está en el tiempo de Dios. Aleluya. En Filipenses 4:6 dice, con acción de gracia. En el tiempo de antes, para dar una ofrenda de acción de gracia, era porque Dios había dado dádivas al pueblo y ellos podían poner la ofrenda, como ustedes conocen, que eran los becerros, los terneros, dependiendo de cada uno de ellos. Nosotros no tenemos esos becerros ni esos terneros, pero tenemos un corazón humilde, contrito, que puede llegar delante de la presencia de Dios. Dios ve su corazón. Y a veces nosotros pensamos que Dios no escudriña el corazón de nosotros, pero Dios sabe lo que usted piensa, sabe lo que usted desea, sabe lo que usted anhela, qué es lo que usted le ha pedido, qué es lo que quiere que se cumpla. Y hermanos, se va a cumplir en el tiempo de Dios. Como aplicación práctica podemos decir que los 3 pasos fundamentales para tener una oración es establecer un tiempo diario de oración. No sé cuál será su tiempo diario, mientras está trabajando, está cantando, mientras está cocinando, mientras va al mercado, usted orando. No sé cuánto les ha pasado que mientras va al mercado está, Señor, gracias, te doy gracias. Eso hago yo cuando me voy al colegio y estoy, Señor, gracias por la vida, gracias por mis hijas, cuídalas, guarda la mía que va a salir, la que va a trabajar, y comienzo yo a orar hasta que llego a mi trabajo. Y lo voy haciendo mientras voy en mi expreso. No sé cuál será su forma de llegarse hacia Dios. Otro punto es orar con atención y propósito. Tu oración tiene que tener un propósito. ¿Qué es lo que tú estás anhelando? ¿Qué es lo que tú quieres que llegue a tu vida? Nosotros tenemos que tener propósitos en la vida. Y así como lo tenemos en la vida secular, también tenemos que tenerlo mucho más en la vida espiritual. Porque en un momento que nosotros partamos de esta vida, nuestros títulos y todo lo que hemos alcanzado materialmente se van a quedar aquí. ¿Qué vamos a llevar nosotros? Lo espiritual. Y si nosotros no tenemos propósito en la vida espiritual, entonces no estamos marcando bien nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de los cristianos? Llegar al cielo y algún día estar frente a frente con el creador de la vida. Ese es el mío, no es el suyo. Y poder encontrarme con las personas amadas y decir, viste, si no voy a llegar, pero ese es mi propósito. ¿Cuál es el tuyo? Y cada uno sabe lo que desea en un momento dado. Otro punto para poder aplicar esta práctica es practicar la gratitud incluso en medio de las pruebas. Dice la canción, alaba en medio de las pruebas. Si estás llorando, alaba a Dios. Y es verdad, ¿qué es lo que pasa en medio de las pruebas? Nosotros no queremos alabar a Dios. Yo me acuerdo cuando fallecieron mis padres y yo ya no quería venir a la iglesia. Y estaba en un liderazgo y la muerte de mi papá me tumbó. Y yo me acuerdo que yo no quería venir a la iglesia y yo era líder. Y yo me quedé en mi casa, buscaba pretextos para quedarme y no quería venir. Porque yo decía, Señor, entonces ¿cuál es el objetivo que yo voy a estar aquí? ¿Qué quieres conmigo? Si cuando te pedí que la ayudaras, no la ayudaste.
Porque uno como ser humano, uno siempre está pensando con su mente humana. Y tuvo que pasar algunos años para que Dios me confrontara y me dijera cuál era el propósito ahora sin ellos. Y aunque Él me había dado muchas pautas antes de 4 años, antes que falleciera mi papá y mi mamá, yo tuve un sueño, y yo creo que lo conté una vez. Y en ese sueño yo veía que nos reuníamos en mi casa. Pero mi casa no era como mi casa, era como que era un patio grande con un árbol grande. Y yo me acuerdo que en ese sueño había un roble en medio. Y llegábamos todos mis hermanos, todos mis sobrinos, y nos poníamos alrededor del roble. Y de repente venía un rayo y cayó en el roble, y el roble se partió y se cayó. Y cuando el roble se cayó y se partió, entonces escuché una voz tan audible que me dijo: primero se va él y después se va ella. Y yo le preguntaba: ¿pero en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Y me decía: en poco tiempo. Y ese sueño lo tuve como 4 o 5 años antes que pasara, aunque en la realidad fue al revés. Primero se fue mi mamá y después mi papá. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que nuestra cobertura espiritual se había ido. Y yo me sentí en un momento dado desprotegida, porque esa oración de mis padres era la que todos los días nos mantenía la familia en pie. Y cuando ya no tuve esa cobertura de mis padres, el Señor me dijo: ahora tú eres la sacerdote de tu casa. Ya no estés esperando que tu papá ore por ti y por tus hijas. Ahora tú tienes que pararte de sacerdote de tu hogar. Porque yo perdí la cobertura que nuestros padres nos daban. A veces estamos esperando nosotros que otras personas oren por nosotros, que sea nuestra mamá, que sea nuestra tía, pero nosotros no hemos cogido todavía esa responsabilidad de ser nosotros sacerdotes o sacerdotisas del hogar. Porque tenemos que estar nosotros practicando en esa gratitud que Dios nos ha dado para nosotros poder seguir adelante. En Colosenses 4:2 nos enseña entonces que la oración debe de ser constante, vigilante y agradecida. Para que esta oración pueda llegar delante de la presencia de Dios, tiene que tener esos 3 parámetros: constante, vigilante y agradecida. No sé lo que usted esté pensando en este momento, pero desde que yo llegué, yo decía: Señor, yo no sé lo que tú quieras hacer con la vida de cada uno de nosotros. Solamente te pido que yo sea un instrumento para que pueda llenar muchas expectativas de las personas que estamos aquí. Una iglesia y un creyente fuerte se sostiene por medio de una vida de oración perseverante. Así que, mis hermanos, yo les sigo a usted animando a seguir adelante. Y que todos tenemos altos y bajos. Ahorita puede ver a la hermana Marta contenta, mañana puede ver a la hermana Marta triste, porque siempre tenemos como personas, tenemos altos y bajos. Pero ahí es cuando debe de haber unión. No sé quién tiene sus espíritus que se dan cuenta en otras personas cuando la ven triste. Y gracias por los abrazos de las personas que en un momento dado llegaron a mi vida y me dijeron: sigue. Porque a veces nosotros tenemos que también dar ese abrazo. El tiempo que estaba fracturada por ahí, me llené de gozo cuando llegó mi hermana Rosita con el grupo de oración. Y para mí fue una alegría, porque estar en cautiverio casi 3 meses fue prácticamente, yo que soy una persona que me muevo mucho,
y está encerrada porque mis hijas no me dejaban ni salir del patio, hasta me blanqueé. Pero yo sabía que era para mi bien. Y recibí la visita de ellas no lo saben, se lo voy a decir aquí, yo lloré cuando se fueron. Porque muchas veces no es lo que tú vayas a dar, sino que es la compañía y la palabra de ánimo que vayas a dar. Amén. Y esa parte de verlas me dio mucho gusto. Y le decía yo a mis hijas, ni el negro se las quiso comer, el negro el perro. Mi perro estaba contenta con eso, porque a lo mejor sintió esa alegría que yo tenía. Entonces, hermanos, les invito a seguir adelante, sigamos perseverando en la fe, sigamos caminando